A ver, no sé si alguna vez les ha pasado que sienten que su inglés cambia del cielo a la tierra cuando pasan mucho tiempo hablando con nativos. Es que eso me pasó a mí la semana pasada y esta situación en particular me recordó lo fascinante que es la forma en que nuestro cerebro aprende un nuevo idioma. De repente empecé a recordar expresiones que no usaba hace muchos años y sentí casi que era como un milagro. Todo esto me llevó a la conclusión de que finalmente la fluidez que siempre tanto buscamos al aprender inglés no es algo que logramos, sino es algo que activamos. Y por la misma razón, a veces no se trata de aprender más inglés del que ya sabemos, sino de activar el conocimiento del idioma que ya tenemos dentro de nuestro cerebro. Cuando mi amigo de Estados Unidos vino a visitarme aquí a España, me di cuenta que se me había olvidado todo el inglés que sabía. Y esto pasa por muchas razones. Y yo sé que a lo mejor ustedes lo han sentido. Bueno, hace unos días vino un muy querido amigo a visitarme aquí a España y la verdad que yo siempre mantengo contacto con él, tanto por WhatsApp como por videollamada. Y una de las cosas que más nos gusta hacer es música. Y nos conectamos de manera remota para hacer música online. Por lo tanto, siempre estamos en constante comunicación. Sin embargo, cuando él vino para acá la semana pasada, yo me di cuenta de la importancia que es practicar con alguien que está personalmente, físicamente frente a ti constantemente, día tras día. Yo sé que puede sonar algo muy obvio y que todos sabemos, pero a veces nos vemos tan envueltos en la rutina del estudio también para quienes están empezando este camino, que se nos olvida que el fin principal de aprender un idioma es comunicarse. Y a veces, solo de comunicarte o de intentar comunicarte, ahí es cuando tu inglés y tu nivel empieza a escalar y a crecer cada vez más. Les cuento, mi amigo llegó y desde que lo fui a buscar al aeropuerto y en ese camino del aeropuerto a la ciudad, ya conversando en el tren, empecé a recordar expresiones que conozco, pero que nunca utilizo al hablar. Sí las utilizaba cuando vivía en Estados Unidos, pero en el día a día acá, por lo menos en España, no las utilizo. Les cuento que yo soy traductor e intérprete en inglés y asimismo también hago muchas clases de inglés online. Y estoy en constante comunicación con mis alumnos, hago clases en inglés, hago música en inglés también y mantengo comunicación con muchísimos de mis amigos a distancia. Por lo tanto, siempre estoy escribiendo, siempre estoy hablando por teléfono o por videollamada. Y a veces uno cree que eso es suficiente. Y a veces sí lo es, pero eso jamás va a reemplazar el que tú estés hablando personalmente frente a frente con un ser humano, con un hablante nativo principalmente. Les digo porque ya en ese pequeño trayecto de una hora desde el tren a mi casa, yo empecé a utilizar muchas expresiones que parecía que yo había borrado como de mi disco duro, pero no, estaban ahí y solamente necesitaba un estímulo, ¿cierto?, de un hablante nativo para que salieran a flote. Y reconozco que sí, de un momento a otro me sentí mal, dije, oh, he olvidado mi inglés, no me acuerdo de muchas expresiones, qué significa esto, a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, me iba diciendo también que eso era completamente normal. La fluidez que uno tiene al interactuar con hablantes nativos en un país de habla inglesa es muchísima, tú ganas muchísima fluidez, tanto que en un momento se vuelve algo natural para ti. O sea, ya no tienes que estar pensando ni traduciendo, ni tu cerebro se desgasta porque estás hablando otro idioma, se vuelve natural y entretenido a la vez. Y esta interacción con mi amigo me recordó un poco a eso, porque ya mi inglés había pasado de este nivel acá arriba y empecé a hacer algo muy útil que se los recomiendo, que es usar la técnica del live shadowing. Esta técnica que nos enseñan muchísimo, que es escuchar a un hablante nativo e ir repitiendo detrás de él lo que va diciendo para que vayas agarrando un poco de pronunciación, de linking sounds, de acento, de vocabulario. Sin embargo, cuando tú haces eso de manera consciente frente a un native speaker, funciona mucho más porque me di cuenta que a medida que él iba usando palabras, yo inconscientemente, para devolverle una pregunta o decirle una oración o una frase de vuelta y conversar, utilizaba esa palabra, me la robaba, que él había usado hace unos segundos atrás, yo la tomaba así y la usaba dentro de mi oración inconscientemente
para incorporarla o reincorporarla a mi vocabulario y poder así tener un inglés mucho más natural. Entonces es una técnica bastante buena cuando conversas con alguien. No solamente tienes que anotar las frases, sino que tienes que decir, oh, voy a utilizar esta frase de inmediato en la oración que voy a decir para activar este vocabulario pasivo que está dormido en algún lugar de mi cerebro y poder activarlo en el habla. Y luego de una semana me di cuenta que ya había recuperado la fluidez que yo tenía en Estados Unidos, porque claro, trabajaba, hablaba con hablantes nativos todo el tiempo, era parte de mi día a día, iba a comprar al supermercado y tenía que interactuar en inglés, iba a hacer un trámite y tenía que hablar en inglés, etcétera, etcétera. Y repito, eso es completamente normal, o sea, no se sientan mal porque se les olvida el inglés. No lo han olvidado, simplemente está ahí en modo off y en algún momento cuando ustedes le colocan el modo on, el mode on, el inglés va a despertar y va a empezar a volver a ustedes. Entonces este video es más que todo para transmitirles la importancia de interactuar con otras personas. Idealmente hablantes nativos, porque si tú estás en una clase de inglés o hablas inglés con una persona que también habla español, que en mi caso, y me imagino que en el tuyo es tu primer idioma, igual hay algo que uno sabe inconscientemente y dice, bueno, cualquier cosa, yo le tiro la palabra en español para que me entienda, o le tiro la frase en español para que me pueda ayudar y me la pueda devolver en inglés. Pero cuando estás con un hablante nativo es live or die, o sea, hazlo o muere en el intento, porque tienes que comunicarte y tienes que encontrar las herramientas para poder expresar lo que quieres decir en ese momento. Entonces esa presión, que es una presión muy pequeñita, te ayuda muchísimo a empujar el conocimiento que está guardado, el vocabulario pasivo. También activamos algo que se conoce como el aprendizaje contextual, que hace mucho más fácil que aprendamos porque estamos aprendiendo mediante la emoción del momento, estamos contentos, estamos tristes, nos contamos historias y es mucho más fácil recordar y adquirir vocabulario de esa manera. Hay situaciones, hay lugares, hay personas, hay estímulos externos, ¿cierto?, que ayudan a que tu inglés vaya mejorando poco a poco y que te sea mucho más fácil usarlo a futuro, porque hay una conexión, como digo, ya sea emocional o del momento o con las personas. No es solamente algo gramatical, no es algo inerte. Bueno, cuando uno también deja de hablar inglés por un tiempo día a día, pasa también que se duermen muchas estructuras y al momento de tú querer decir algo no puedes evitar pensarlo en español porque hace mucho tiempo que no lo usas. Y ahí es donde tú empiezas a traducir nuevamente, te frustras, pero también es completamente normal. Y a medida que van pasando las horas, incluso los días, te vas dando cuenta que eso ya no sucede, porque es un tema de práctica, de activación. Otra cosa muy importante cuando tú hablas con un amigo o con una persona que quieres mucho en inglés es que la presión cognitiva disminuye. ¿Por qué? Porque estás en confianza, ya estás como no pensando en hablar fluido ni hablar perfecto, estás pensando en comunicarte y vivir la situación, disfrutarla, comunicarte con tu amigo, estar con él, compartir. Entonces ya el hablar fluido se vuelve algo secundario, algo que estás utilizando y que en algún momento ya lo haces de forma inconsciente y al igual que en español no estás pensando al hablar, simplemente estás hablando. Y ahí es cuando relajadamente empiezan a aparecer muchas cositas que tú dices, wow, ¿is this me? ¿Ah? ¿Is it really me? ¿Cómo soy yo realmente el que está hablando de esta manera tan increíble? Porque claro, disminuye muchísimo la ansiedad y eso hace que se relaje tu corteza prefrontal. Por lo tanto, el recordar vocabulario se vuelve casi como un superpoder inmediato, así de rápido. Y como digo, hay una meta real, la meta de comunicarse, que debería ser siempre nuestra meta al aprender inglés, pero muchas veces en el camino lo olvidamos, and there are things that get in the way, y hay cosas que se meten en el camino como estoy pronunciando bien, dije bien esta palabra, estoy teniendo acento al hablar, me equivoqué en un auxiliar, quiero decir esto de forma más avanzada. No, todo eso desaparece porque tú estás ahí en el momento, disfrutando. Y si lo acompañas con algo de beber, bueno, eso se exacerba también y te vas a sentir mucho más relajado. I'm not saying that you should drink. ¿Ah? Entonces, básicamente lo que pasa en esas situaciones y lo que me pasó a mí personalmente es que hay una activación
del vocabulario pasivo. ¿Se acuerdan que en un video hablamos del vocabulario activo y pasivo? El pasivo es todo lo que tú conoces, ¿cierto? Todo eso que está almacenado en alguna parte de tu cerebro, que tal vez no usas siempre, pero que si lo lees entiendes, si lo ves entiendes, si te lo dicen entiendes, pero no lo usas tú al hablar o escribir. Y todo eso se comienza a activar y lo empiezas a incorporar a tu speech, a tu discurso, a tu habla, a tu inglés. Y de esa forma incluso a veces te sorprendes a ti mismo. Por lo tanto, amigos míos, esto nos lleva a la conclusión de que la fluidez no es un estado, la fluidez no es un logro, una meta, algo que está ahí y que yo digo, logré la fluidez en inglés. No, no, no. No es un nivel. La fluidez es realmente un hábito, algo que nosotros tenemos que estimular, algo que se tiene que activar para que aparezca. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través del uso del lenguaje, del uso del idioma. Es por ejemplo cuando jugamos un partido de fútbol y vamos ganando, estamos relajados, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, jugando de la forma en que estamos jugando, pero si ya vamos 2-1 abajo en el marcador, vamos como a empezar a sacar nuestro espíritu competitivo, nuestro ímpetu de ganar, de derrotar al rival, y vamos a empezar a jugar probablemente de una manera que ni nosotros nos la vamos a creer. O sea, vamos a decir de dónde salió esa jugada, de dónde salió ese gol. Incluso podemos empatar el partido y ya cuando empatamos el partido vamos a decir, bueno, si ya empaté el partido, voy a seguir empujando para poder ganarlo. Y esa fuerza que viene en el espíritu deportivo también pasa cuando nosotros nos comunicamos en inglés. Como les digo, si están con un hablante nativo de frente, están obligados, obligadísimos, no matter what, a decir lo que quieren decir, expresar la idea que realmente tienen en su cabeza. No hay escapatoria y tienen que ingeniárselas para hacerlo. Y activar ese vocabulario pasivo y que se vuelva activo significa que no es tanto una forma de ingeniártelas para decir algo, sino que es algo que tú tienes y que simplemente estás utilizando porque ese momento te obliga, te fuerza de una forma positiva, claramente, a hacerlo. De todas maneras, si ustedes no tienen la posibilidad de practicar con un hablante nativo, les quiero recomendar Tellem, una aplicación que diseñé precisamente para ayudarte a activar ese vocabulario pasivo, que puedas conversar ahí con mi gemelo virtual y que puedas activar ese vocabulario que tienes dormido y también hacer shadowing y robar alguna de las expresiones que mi gemelo te va diciendo ahí en la interacción que tengas con él, porque puedes conversar todas las veces que quieras y todo el tiempo que tú quieras. Y como tengo tantas ganas de que pruebes esta aplicación, la primera llamada es gratis, así que disfrútala. Te dejo aquí el link en la descripción. Me gustaría muchísimo que ustedes me compartieran su experiencia, si es similar a la mía, si han pasado por situaciones que se parecen a esto, si han sentido que en algún momento dicen, wow, pero ¿de dónde salieron todas estas expresiones? Pensé que yo sabía menos inglés, pensé que hablaba menos inglés. Cuéntenme ahí en los comentarios si han sentido esa diferencia al conversar con un hablante nativo. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, pero más importante, suscríbanse al canal para que puedan seguir disfrutando de los nuevos videos. Activen la campanita también para que sepan cuando subimos un nuevo video. Dije muchas veces video, who cares? Hasta aquí el video de hoy. Thank you so much for watching. I'm Teacher M, and I'll see you in the next lesson. Bye bye.